y vamos a tener para esto la visita del doctor Víctor Torres, quien es neurólogo del Departamento de Neurología del Hospital Loaiza, con quien estaremos hablando y dando más detalles sobre este tema. Doctor Víctor Torres, buenas tardes y bienvenido a Contigo en la Salud. Buenas tardes. Sí, doctor, el tema que hoy día vamos a hablar es sobre el aneurisma. ¿Qué es el aneurisma, doctor? ¿Aló? ¿Aló, doctor? ¿Lo escucho? Sí, escucho, sí. Sí, le estaba preguntando para iniciar la entrevista primero, ¿qué es el aneurisma? Es una malformación vascular, es decir, es una dilatación anómala de una arteria del cerebro, en forma de un globito, por decirlo de una manera figurativa. Eso se conoce como aneurisma, claro, y es algo congénito. ¿Y cuáles serían las causas para que se dé el origen de un aneurisma? Es congénito, o sea, la persona nace ya con esa malformación. Ah, o sea, podemos decir que puede implicarse también el tema, digamos, factores externos, solamente congénitos. No, es congénito. En algunos casos vemos aneurismas resultantes de una infección o de un trauma, pero es lo más raro. En la mayoría de ellos son congénitos. Claro, doctor. Y si hablamos en la población, ¿qué porcentaje de personas tienen el riesgo de padecer aneurisma en nuestro país? En nuestro país. En nuestro país el riesgo de aneurismas estará en el 0.1% de la población. No es muy alto. Eso justo que quería comentarle a propósito del tema, que varía de país a país, ¿no? Por ejemplo, los países con más riesgo de aneurisma son Japón y Finlandia. Ahí el riesgo es altísimo. ¿No? En nuestro país no es tan alto. Debe ser un problema genético, pues debe haber un componente de ese tipo, ¿no? Claro, cuando se habla de aneurisma, destaca mucho el tema de la cefalea, este dolor de cabeza que muchos pacientes consideran, ¿no?, como inicio, y ahí es donde se dan cuenta o se percatan que sufren de aneurisma. Pero antes de llegar a ese punto extremo, ¿qué otros síntomas podríamos nosotros detectar para saber que sí podríamos tener un cuadro de complicación por aneurisma? Bueno, generalmente los aneurismas no te avisan, ¿no? Uno se entera cuando tiene aneurisma al momento que se rompe el aneurisma y provoca un sangrado. Pero son pocos los aneurismas que te dan síntomas previos como dolor de cabeza o convulsiones, ¿no? Algunos sí hacen eso, pero en la mayoría de casos eso se presenta bruscamente y te enteras bruscamente de eso. En todo caso, como habíamos hablado que hay un factor genético de por medio, si uno tiene, por ejemplo, familiares cercanos que han desarrollado aneurismas, entonces podría hacerse exámenes para constatar que uno no tiene, porque, como les repito, en la mayoría de casos es asintomático. Uno tiene un aneurisma y no está enterado de eso, ¿no? Claro, doctor. Y después de pasar y de detectarse este aneurisma, ¿cuál es el pronóstico de manera general en estos pacientes? Los aneurismas, cuando se rompen, tienen un riesgo de muerte y de secuelas muy alto. Entonces, el consejo del manejo de aneurismas, cuando uno lo descubre, es decir, cuando se rompe, es el tratamiento lo más pronto posible, ¿no? En nuestro país todavía el tratamiento o la primera opción es la cirugía abierta con clipaje de aneurisma. En países del primer mundo ya están haciendo más el tratamiento endovascular con embolización del aneurisma, ¿no? Hablamos de Europa, de Estados Unidos, de Japón. Nosotros todavía no hemos llegado a masificar esa técnica, y lo que sí dominamos bien es la cirugía abierta. Claro, doctor. Otra consulta. ¿Cuál es la población que tiene el riesgo de sufrir aneurisma en nuestro país? ¿La población infantil, la población adulta, la población adulta mayor? ¿Cuál es el porcentaje? ¿En qué grupo se encuentra? El grupo etario donde más se observa la ruptura neurismática es entre las
entre 30 y 40 años. De 30 a 50 más o menos, es el grupo que se hace aneurisma. Claro, ¿y acá puede influenciar un poco la situación socioeconómica o es netamente genético, puede dar en todas las clases? Sí, no, definitivamente eso es genético, eso no distingue entre clases sociales ni económicas, afecta por igual. Claro, doctor. Y dentro de su experiencia como neurólogo, como especialista, ¿qué casos complejos ha encontrado en esta área, en esta situación, en el aneurisma? De por sí un aneurisma ya es un caso complejo. Entonces, depende de la fuerza o del tamaño del aneurisma que se haya reventado para poder darle un pronóstico, ¿no? Hay algunos que te producen un sangrado masivo, que más o menos el 15% de pacientes no pasan de las 24 horas, ¿no? Y fallecen en ese lapso. Claro. En el caso, por ejemplo, de una mujer gestante que tiene aneurisma, ¿esa muerte cerebral, por así decirlo, ese sangrado, también afectaría al bebé o qué intervención se tendría que hacer? Tendríamos que volar para hacer la cesárea y rescatar en caso que esté a término, ¿no? Claro. En esa situación donde la madre sufre de aneurisma, ¿el hijo es probable que tenga alguna complicación o desarrolle alguna enfermedad producto de esta situación tan traumática? Como le digo, estaríamos hablando de una gestación a término para poder decir que ese niño sea viable y sobreviva a eso, ¿no? Pero si es una gestación temprana, es difícil que se logre la sobrevivencia del producto, ¿no? Claro, doctor. Un poco más para ampliar este tema de cuáles serían las causas del aneurisma. En información también he podido constatar que las personas que pueden padecer de un aneurisma son aquellas que pueden presentar problemas de riñones poliquísticos o también puede deberse a enfermedades autoinmunes, doctor. En el caso de enfermedades autoinmunes, ¿qué grupo se encontraría? Lo que pasa es que en las enfermedades de poliquística renal, por ejemplo, se desarrolla hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial no es causa de aneurisma, pero sí puede contribuir a que éste se rompa, ¿no? Un hipertenso tiene más chance de que se rompa su aneurisma que una persona que no tiene la presión alta. Claro, doctor. ¿Y algún consejo ya para cerrar un poco más este tema que le podría brindar a nuestros televidentes para tener la precaución del caso en esta situación más compleja? Bueno, si todo dolor de cabeza súbito, inusual, intenso y que pueda o no acompañarse de vómitos, debe ser considerado como una ruptura neurismática hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ante un síntoma de estos, acudir a un centro de salud. Sobre este problema de cefalea, este dolor de cabeza, ¿también se encuentra reflejado quizá algún síntoma de manera fisiológica? Por ejemplo, digámoslo, pérdida de la visión, tema del párpado, ¿eso también se inclinaría o se sumaría a este dolor de cabeza? Eso ya va a depender de la localización del aneurisma. Entonces, si hay ciertos aneurismas que pueden provocar la caída del párpado, ¿no? Y también si hay un sangrado, de la localización del sangrado, ¿no? Todo eso nos va a dar un cuadro que pueda o no comprometer, por ejemplo, la conciencia del paciente. El paciente puede llegar inconsciente, puede llegar en coma. Son diversos los grados de afección que puede causar una ruptura aneurismática. Claro, doctor. Como origen también podemos considerar que el aneurisma se puede dar por algún golpe, algún trauma, producto de ello se alteran de repente las arterias o se realiza una fisura. ¿Se puede considerar ese también un origen? Pues el porcentaje de ese tipo de alteraciones es muy bajo. Yo aneurismas traumáticos no he visto uno, pero que era de la carótida abajo, no era de la misma cabeza. Y los otros que son debido a infecciones que se llaman micóticos, también habré visto uno o dos. La incidencia es muy baja. Así es, doctor. Doctor, ¿cómo nos podemos
nos ponemos en comunicación con usted para seguir amplificando más este tema de aneurisma y también sobre enfermedades neuronales, prevención? ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted? Por el teléfono que usted tiene, es el 999-215169. Ok, doctor, agradecerle su participación en Contigo en la Salud para hablarnos de este tema tan importante en nuestro país. Muy bien, gracias por su llamada también. Gracias.